Hola, que Dios te bendiga. Buenas noches. Un nuevo tiempo, una nueva oportunidad para poder compartir palabra del Señor. El otro día habíamos empezado la serie de las dos cartas eh, de un solo capítulo del apóstol Juan. La segunda, hoy nos toca la tercera carta y por más que nos quieran decir que la Biblia es un cuento bien narrado, por más que no quieran decir que Jesucristo fue el primer comunista o niegan su verdad, por más que nos quieran decir que la Biblia es un libro de museo y que pronto va a desaparecer, la palabra de Dios vive y permanece para siempre y su mensaje es pertinente y actual y cada pasaje de la Biblia se interpreta a sí mismo. Otro pasaje de la Biblia complementa e interpreta el pasaje anterior. Porque vamos a ver una serie de verdades que tal vez antes te diste cuenta, tal vez hoy te des cuenta de algunas verdades nuevas o que siempre estuvieron allí, pero nunca me había dado cuenta o había reparado en ese detalle. Hoy lo vamos a ver juntos. Mira, vamos a ir, yo te recomiendo, ¿no? Que vos leas en tu casa toda la carta de Juan, la tercera carta de Juan, tranquilo, en oración, meditando en la palabra de Dios y dejando que el Espíritu Santo te muestre qué le quiso decir a los destinatarios originales de la carta. En este pasaje es Gallo, un cristiano prominente, un cristiano bueno, un buen hijo de Dios, un buen servidor fiel del Señor, que es elogiado por el apóstol Juan. Eh, yo quiero comentarte cuál es el tema de la carta y por qué fue escrito, eh, por qué fue escrita esta carta. El tema de la carta es el deber de la hospitalidad hacia el ministerio y el peligro de una dirección dominante. El problema de una dirección dominante. El deber de la hospitalidad hacia el ministerio y el peligro de una dirección dominante. Así que acá tenemos como título del mensaje puede ser hospitalidad o tirano. ¿Mm? Ponele vos ese título, si te gusta un título que tenga que ver con esas dos verdades antagónicas, que se contradicen. Hospitalidad o tiranía. ¿Cuál de las dos? Ya sabemos que es la que Dios quiere, pero es lo que puede estar gobernando el corazón del ser humano. Entonces vamos a ver por qué se escribió esta carta. Para elogiar a Gallo, este cristiano, este hijo de Dios que te estaba comentando, elogiarlo por hospedar a estos obreros cristianos que dependían enteramente de la hospitalidad de los creyentes y para denunciar la actitud carente de hospitalidad y tiránica, de tiranía, ¿sí? De Diótrefes. Diótrefes, aquí tenemos a alguien que es un mal ejemplo, alguien que es un mal ejemplo de lo que es ser cristiano, alguien que está ocupando un lugar y una posición en la iglesia, que es hijo de Dios, que es cristiano, que dice ser creyente, que dice ser seguidor de Jesús, pero que no muestra el espíritu de Jesús. Y tenemos también una tercera persona acá en esta carta, que es Demetrio. Entonces tenemos Gallo, Diótrefes, Demetrio, y vamos a estar analizando este mensaje para nosotros. Entonces, en primer lugar, el apóstol Juan, ese es el apóstol que escribe esta carta, Juan, no Pablo, Juan, saluda a Gallo y saluda en esta carta diciendo lo siguiente, los versículos 1 al 4. Y vamos, acá un paréntesis antes de empezar. Hay un versículo que está muy tomado de aquellos que enfatizan el Evangelio de la prosperidad y de la salud y de la confesión. Y sí, todo bien, pero mirad el contexto que esa palabra está dicha. Nunca saquemos un versículo fuera del contexto de todo el capítulo, de los capítulos que anteceden y preceden y continúan a ese pasaje bíblico y al mensaje de toda la Biblia. Porque si no nos perdemos
la enseñanza central de ese pasaje. Mira, dicho esto, te digo lo siguiente. Mira, Juan dice, el anciano le escribo esta carta a Gayo, mi querido amigo, a quien amo en la verdad. Querido amigo, espero que te encuentres bien y que estés tan saludable en cuerpo, así como eres fuerte en espíritu. ¿Mm? Hace poco, dice el versículo 3, regresaron algunos de los maestros itinerantes y me alegraron mucho cuando me contaron de tu fidelidad y de que vives de acuerdo con la verdad. No hay nada que me cause más alegría que oír que mis hijos siguen la verdad. Hay acá algunos detalles para estar viendo. Mirá, este versículo muchas veces lo hemos visto. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Confiéselo conmigo y dígalo y repítaselo porque Dios le va a prosperar. Pero mirá, que es verdad. Aquí nosotros nos encontramos a un gallo que tal vez tenía problemas de salud. Lo dicen los comentaristas. Pero eso no era un impedimento para que Gallo sirva a Dios. Ese no era un impedimento para que Gallo sirva a los siervos de Dios. ¿Recordás que Jesús dijo que ningún vaso de agua dado en su nombre a uno de los discípulos, por cuanto es discípulo, va a quedar sin recompensa? Todo lo que vos hagas por amor del nombre del Señor Jesús y por amor a aquellos que sirven con fidelidad al Señor Jesús, vas a ser recompensado. Claro, vos no lo servís al Señor por ser recompensado y solamente como ambición única, y vos no das a los demás esperando que Dios te dé a vos como ambición única. Eso sería muy egoísta. Uno lo hace altruistamente, uno lo hace por amor, uno recibe gracia de Dios, uno recibe bendición de Dios, uno recibe dones de Dios y uno está agradecido y le dice a Dios, Señor, ¿cómo puedo mostrar mi agradecimiento? Ya sé, sirviéndote a vos y sirviendo a aquellos maestros, como dice este pasaje, evangelistas, predicadores, siervos, ministradores, ambulantes, que salen a dar la palabra de Dios. Jesús dijo, se lo dijo a Juan, y Juan cuando recordaba esta palabra que le dice a Gallo, se recordaba lo que Jesús le dijo. Dice, Jesús le había dicho a Juan, tiempo atrás, esta carta fue escrita cerca del año 100, ¿sí?, de la era cristiana, cuando empezaba su ministerio, Jesús los encomendó a Juan y a los otros condiscípulos a predicar. Le decía, no se provean nada para el camino. No se provean de alforja, no se provean de espada, no se amontonen para a sí mismos en el trabajo que van a hacer predicando el reino de Dios en el camino, porque el obrero es digno de su salario. Donde vayan, Dios mismo ya está mandando a las personas que los van a recibir a ustedes que les provean. Así como en el Antiguo Testamento Dios le dio orden a una viuda que sustente al profeta Elías, también Dios le iba a proveer a los discípulos a través de gente, y la gente iba a recibir a esos discípulos y ellos iban a predicar el Evangelio del Reino de Dios y ellos a su vez iban a recibir lo que la gente de parte de Dios iba a darles. Bien, acá encontramos lo mismo. Yo el otro día te había hablado de gente que salía a predicar falso Cristo, gente que tenía el espíritu de anticristo, gente que era gnóstica y que negaba que Jesús había venido en carne porque decían que el cuerpo humano es malo. Entonces, como el cuerpo humano es malo, Jesús no pudo haber tenido un cuerpo humano. Y ahí estaban con enseñanzas y se estaban metiendo como veneno, infiltrando en la iglesia. Pero acá en la tercera carta de Juan estamos teniendo el otro ejemplo de esos predicadores, maestros buenos que enseñan bien y que hacían el mismo trabajo y que también iban a recibir de los creyentes hospitalidad, casa, dormir, servicio y comida y, si era necesario, también dinero para continuar
su trabajo. Y esta fidelidad de Gallo se encuentra en esto, que él andaba en la verdad, vivía con el Señor Jesús, vivía en la relación de orar cada día y de obedecer a la palabra de Dios, porque eso es lo más importante, tener una relación y oración y comunión cada día con Dios y obedecer a las palabras de Dios de acuerdo a lo que Dios le dice a sus hijos en su mensaje original, no lo que yo quiero decir y me lo busco en la Biblia, no lo que yo quiero para mí mismo, que la Biblia me diga y lo busco y apoyo con la Biblia un pensamiento mío, no, yo voy a que la palabra me diga lo que me quiere decir y no más que eso. Acá me está diciendo lo siguiente, que ese contexto de, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma, está en el contexto de que sí, eso tiene que ser real con vos, pero también tiene que ser real con vos que vos tenés que ser fiel al servicio de Dios, que tenés que ser fiel al servicio del Señor Jesús, que tenés que ser fiel en el servicio de aquellos que salieron esperando en Dios que Dios les provea, pero que Dios les provea a través de cristianos y ser fiel dando de tus bienes a aquellos que ministran la palabra de Dios. En ese contexto de fidelidad se entiende esa palabra de amado, yo deseo que tú seas prosperado. Un mensaje que es muy importante, honra. Honras a aquellos que te enseñan la palabra de Dios. Pablo dijo en una de sus cartas que nosotros hagamos partícipes de buenas obras y de lo que tenemos a aquellos que nos instruyen. Que hagamos partícipes. ¿Hacés partícipe de lo que tenés a ellos? ¿O dejás que Dios le provea? Vuelvo al ejemplo de Elías. A Elías Dios le proveyó, pero utilizó cuervos que le traigan comida y pan por la mañana y por la noche. Y Dios le proveyó, pero había un arroyo de Querit y había agua. Y Dios le proveyó, pero el agua no iba a venir hasta Elías, sino que Elías tenía que ir a caminar y tomar él beber el agua del arroyo de Querit. Que Dios provee, te estoy diciendo, que Dios provee, pero Dios provee a través de sus hijos y es importante que uno sea dócil y escuchar de Dios, de que Dios nos diga, quiero que ayudes a fulano de tal, quiero que bendigas a mengano de cual, quiero que de tu ofrenda le puedas compartir a tal y a cual, y si vos ves que aquel padece necesidad, dale, compartirle, ministrale, ayudale con lo tuyo. Eso es el amor práctico, como yo dije el otro día. No hablar por hablar, no de lengua, sino en hecho y en verdad. Ese era el ejemplo de Gallo. Entonces encontramos eh, la verdad de Gallo, ¿no? Acá lo encontramos al piadoso Gallo, en el versículo 5 al 8. Este comentario que yo te lo hice, te lo leo en estos versículos. Lo que yo te acabé de decir te lo refresca estos versículos que te dice, querido amigo, le dice Juan a Gallo, le eres fiel a Dios cada vez que te pones al servicio de los maestros itinerantes que pasan por ahí, aunque no los conozcas. Cuanto más tu pastor, cuanto más tu maestro en tu iglesia local que no los conoces todos los días. Ellos le han contado a la iglesia de tu cariñosa amistad. Te pido que sigas supliendo las necesidades de esos maestros tal como le agrada a Dios. Estos maestros viajan en servicio del Señor y no aceptan nada de los que no son creyentes. Por lo tanto, somos nosotros los que debemos apoyarlos y así ser sus colaboradores cuando enseñan la verdad. Por eso es, algunos, y este mensaje yo se lo hablo a los hijos de Dios y a los creyentes. Algunos retienen sus ofrendas, pero si somos agradecidos, no retenemos, damos. Porque Jesús dijo, más bienaventurado, más que felices, dar que recibir.
Porque si damos, Dios que ve los corazones y ve cómo damos, Él nos puede dar a nosotros. No exigimos a Dios, Señor, yo di, ahora exijo que me des. Nosotros hagamos lo que tenemos que hacer, demos lo que tenemos que dar y dejemos que Dios sea Dios y que Él nos provea como Él quiera proveernos. Que Él no nos va a faltar, siempre nos va a ayudar. Siempre va a estar con nosotros dándonos de su provisión abundante y de su misericordia. Hasta el día de hoy, te has vestido, vivís, no te llegó el COVID, has comido, es por la gracia y es por la misericordia de Dios. Que nunca nos olvidemos de eso, ¿verdad? Entonces, al no olvidarnos de eso, ayudemos y sirvamos. Y no seamos de los que olvidan como Diótrefes. Acá vamos a leer estos versículos, y vamos a hacer este comentario importante que tenemos que hacer en esta carta. Acá después de Gallo tenemos al dictatorial Diótrefes en los versículos 9 al 11. Dice, Juan le escribía a la iglesia acerca de esto, pero Diótrefes, a quien le encanta ser el líder, Reina Valera dice, le encanta tener el primer lugar, y Pablo había dicho que el que preside, el que tiene el primer lugar en la iglesia con solicitud, puesto al servicio, Pedro iba a decir, como siervos de la grey, como servidores, como ejemplos de la ley. No otra cosa. Acá estamos teniendo un hombre que está en contra de estos principios bíblicos que yo te estoy mencionando ahora, Diótrefes. Le encanta ser el líder, le encanta tener el primer lugar. No quiere tener nada que ver con nosotros. Juan dice, no quiere saber nada con nosotros, los apóstoles, conmigo, con ningún apóstol y con ningún maestro genuino, con ningún predicador genuino, con ningún siervo de Dios sincero, con nadie que diga la verdad y que viva la verdad. No quiere saber nada. Se adueñó de la iglesia, armó un piquete en la iglesia, una mentalidad sindicalista, una mentalidad de sindicato, un partidismo, dividió a la iglesia contra el ejemplo de Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Ahora lo vamos a ver. Déjame leer un poquito más y hago la aclaración de lo que quiero decir del Señor Jesús. Dice, versículo 10, cuando yo vaya, dice Juan va a ir acá a sacar las cositas, a ventilar los trapitos y sacarlos a la luz. ¿Sí? Cuando yo vaya, sacaré a relucir las cosas que hace y sus infames acusaciones contra nosotros. No solo se niega a recibir a los maestros itinerantes, sino que les dice a otros que no los ayuden. Tropiezo y estorbo a la obra de Dios. Y cuando los ayudan, Él los expulsa de la iglesia. ¿Se puede llegar a tanto? Y sí. ¿Dominado por quién? ¿Por el Espíritu de Dios? No, por el Espíritu de Satanás. Porque este hombre se olvidó de algo. Que los gobernantes de este mundo se ufanan de su poder y su autoridad y quieren ser los primeros y los líderes y los gobernantes y los jefes y los mandamás y los que dan la orden y se jactan de que tienen el poder. En el profesorado yo aprendí que todo poder trae un antipoder, que se ejerce una violencia simbólica con poder y que también hay una antiviolencia, es una reacción al poder. Obvio que si hay un hombre que se maneja así y abusa de poder, va a haber otro grupo que se va a manifestar en la carne en un antipoder. Te estoy filosofando, te estoy mostrando lo que nos dicen los científicos. En el mundo espiritual, la iglesia espiritual que sigue al Señor Jesús, a estos líderes no lo siguen. Y el Señor Jesús se encarga de esta gente de mandar a sus verdaderos siervos a confrontar, a desafiar a esta gente, pero el Señor mismo se encarga de sacarlos del pueblo, de los que sirven de tropiezo.
No lo hace uno, lo hace el Señor. Porque el Señor mismo dijo, ay de aquellos que sirvan de tropiezo en el pueblo de Dios. El Salmo dice en el Antiguo Testamento que no se levantarán los impíos, los malvados, en la congregación de los justos. Así que para esta gente, Dios tiene algo reservado para ellos. Nosotros tenemos que ver el ejemplo de ellos y hacer justamente todo lo contrario. La mentalidad de sindicato, la mentalidad de abuso, la mentalidad de... ¿Y qué te decía el Señor Jesús? Que entre nosotros, los hijos de Dios, no ha de ser así. No ha de ser bueno, yo ocupo el primer lugar, yo tengo el poder, yo tengo la prepotencia, yo tengo la autoridad, yo digo quién va y digo quién viene y digo quién sale y digo quién no sale y digo quién entra y digo quién no entra. No, acá este hombre se olvidó que la iglesia, el cuerpo local, no es de él, es del Señor Jesucristo y que nosotros somos siervos y administradores con gracia de Dios puestos en una posición de servicio, de presidir. Un pastor que me enseñó en los primeros pasos en la vida cristiana nos decía que somos los pastores, entre comillas, los obreros, los que guían al pueblo de Dios, somos las ovejas guías, las que llevan atrás a las ovejitas más chiquitas. Porque el pastor de los pastores, el gran pastor de las ovejas y el pastor del rebaño es el Señor Jesucristo. Y nadie puede adquirirse el derecho de yo soy el pastor de la iglesia, yo soy el dueño de la iglesia. Jesús dijo, entre ustedes el primero es el que sirve. Yo estoy entre ustedes como el que sirve, dijo Jesús. Y el Hijo del Hombre no vino a que, en ese momento él decía, no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por muchos. El derecho a que nos sirvan está ganado cuando nosotros dimos primero. Y uno no exige servicio. Yo no exijo, sírvame porque... No, yo sirvo por amor. Y la gente que responde por amor me va a servir a mí. Pero en una relación de amor, en una relación de verdad, en una relación, como decía Pablo, de limpia conciencia. Espero que esta palabra de reflexión nos bendiga a todos. Que seamos cristianos simples, que seamos cristianos sencillos, que seamos cristianos que siguen esta palabra de Dios de verdad, sencilla palabra de Dios. No hay muchas vueltas, no hay muchas complicaciones para esta palabra. Hay un nuevo ejemplo que nosotros podemos tomar para nuestras vidas y es el devoto Demetrio, el ejemplo de Demetrio que tenemos que tomar. El versículo 12 dice, todos, incluso la verdad misma, hablan bien de Demetrio. Nosotros también podemos afirmar lo mismo de él y ustedes saben que decimos la verdad. Me voy a quedar con esa frase para el final. El apóstol Juan habla de su deseo, de planes y de su bendición final. Versículo 13 y 14. Tengo mucho para decirte, pero no quiero hacerlo con pluma y tinta. Espero verte pronto y hablaremos cara a cara. Pero me quiero quedar con esta verdad. Nosotros podemos afirmar lo mismo, versículo 12, de él. Y ustedes saben que decimos la verdad. ¿Puede Dios y puede la iglesia afirmar lo mismo de nosotros? Que estamos, dice fulano de tal, vive con el Señor y hace las cosas que Dios quiere. Y ustedes saben que decimos la verdad. Obro yo en verdad, doy lo que tengo en verdad, digo la verdad. Personalmente, es una reflexión que yo tengo que asumir. Y lo más importante, Jesús es el camino y es la verdad y en la vida. Me confronté con la verdad de mi propia vida. Recibí la verdad en mi corazón.
Mira, te voy a contar un pequeño testimonio. Algunos no lo saben. Yo cuando hoy lo vi me impactó. Y después oramos. Una actriz colombiana, Margarita Rosa de Francisco. Si vos te quedás con ella te vas a acordar de Café con aroma de mujer, una novela linda para ver. Quédate con la actriz, porque ella se enorgulleció de decir que estaba orgullosa de haber abortado a su hijo. Le mató a su hijo y dijo que no hay que ponerle una carga sobre algo que es para las mujeres y el hombre no tiene nada que ver. Error. Y segundo ella dijo, eh, no tengo tristeza y me siento feliz de lo que hice, de haber sacado a un angelito de este mundo, porque este mundo está bastante complicado. ¿Cómo? ¿Un angelito que tiene vida entonces? Si para alguien que no conoce, para alguien que aborta, es un embrión, son células y no tiene vida, es algo amorfo, no tiene vida. ¿De qué angelito me estás hablando? Si lo consideras angelito es porque ya tiene vida. Vivamos en la verdad de la palabra de Dios y que no este sistema nos confunda la cabeza por el amor del Señor. Recibamos a Cristo en nuestro corazón y vivamos con Él. Señor, que los que escuchan por primera vez esta palabra te acepten como camino, verdad y vida, te reciban como Señor y Salvador, entra en sus vidas, perdona sus pecados